Buenas noches. Esta es la sustentación del trabajo de aplicación para base de datos 2. Como íbamos trabajando durante todo el curso, el enunciado pues era el mismo. Lo único que era para el trabajo de aplicación era publicar un sitio que apuntara a la base de datos pues, que trabajaban durante todo el curso y que en ella se pudieran hacer varios, varios movimientos. Eh, Entonces aquí yo hice una pequeña introducción pues como solución, que en la etapa final del curso interactuamos con los conceptos ya conocidos anteriormente, como son la programación, que son cursos pues que ya nos dieron en la universidad anteriormente, basados en el montaje de base de datos que veníamos trabajando en el curso. Publicamos una aplicación que muestra los datos, ya que ingresamos pues a la base de datos trabajada. Y adicional a esto, profundizamos en conceptos de base de datos orientada a objetos, base de datos relacionadas y base de datos distribuidas, conociendo pues las características y mirando la importancia que tiene cada una de ellas. Entonces acá vamos a hablar del primer punto, que es publicar la base de datos trabajada durante todo el curso. Para este punto yo utilicé PHP, me parece una lengua de programación fácil y cómodo pues para trabajar. Lo conecté pues a mi base de datos que estaba montada en SQL. Como estaba trabajando con una base de datos de SQL, lo primero que hice fue publicar un sitio en IIS utilizando Windows. Para este caso mi servidor de IIS se llama Apollo P2. Obviamente cuando me conecto a mi máquina por un problema de NS coloco la IP, ya les muestro pues cuál es la IP y toda esta cuestión. La seguridad de este aplicativo yo la hice con seguridad de autenticación de Windows. Me parece que es como muy útil implementar estos conceptos porque en muchas organizaciones no todas las aplicaciones tienen un usuario y contraseña, sino que tienen un dominio y con este dominio pues se conectan a las diferentes aplicaciones y la verdad me parece una manera segura porque si el usuario no se encuentra en el dominio, aunque pues puede pasar de todo, pero no es como un poquito más segura y tiene más control de los logs a nivel de un usuario local. Entonces yo no la publiqué porque la verdad no fui capaz, pues no pude encontrar la forma de montarla en la nube. Entonces una opción que vi fue publicarla en el servidor de ahí. Es que creería yo que para este caso es como la finalidad de la práctica, mostrar lo que se hizo durante el curso en una aplicación. Bueno, mi servidor de base de datos, pues de donde está la base de datos, para que se conectara a ese dominio, a ese sitio, se llama NMD 025 SQL instancia 3. Yo acá en el trabajo empiezo a describir, pues, por pantallazos cuáles fueron los ítems que se manejaron para hacer la conexión a la base de datos, eh, el cuerpo, pues ya el desarrollo como tal para pintar algunas partes de las bases de datos, como ingreso de datos, como las consultas y alquiler de vehículos. Y por último el menú, pues el main menú, que es donde se muestran pues los tabs de las opciones pues que ya se hicieron en relación en este cuerpo del trabajo, en este que acá. Bueno, yo aquí voy a explicarlo a nivel técnico cómo se hizo el montaje. Entonces acá abro mi servidor. Este es mi sitio. Como le venía diciendo, lo monté en IIS. Aquí está el servidor de IIS, se llama Apollo P2. Puse pues un domain, creé un domain ahí y lo puse ahí. Acá vamos a ver las propiedades del sitio. Entonces monté una application pool que se necesita pues porque para poder que estas aplicaciones IIS funcionen necesita una application pool. Le puse una application pool que se llama PHP1 y lo puse a salir por el puerto 86. Creé un binding y por ahí sale el aplicativo. Entremos al pool que se llama PHP1, que es este. Las características de este eh, son las siguientes. Usé el framework el 2,
puse que era integrate y aquí está el nombre del PHP 1. El identity es una application pool identity, pues como para esta aplicación, aunque normalmente se utiliza pues que es network service. Aquí lo podemos cambiar, le podemos poner network service o local service, cualquiera de las dos formas que se necesite, pero yo utilicé la de application pool para el montaje de este ambiente. Bueno, aquí está el sitio, aquí está el browse, que es con el que se va a invocar. Por acá les voy a mostrar la IP, pues porque me tuve problemas con unos DNS, pues que es como complicado el tema. Entonces vamos a hacer un pin para que quede pues como constancia de que el servidor es el mismo y no es otro. Entonces aquí venimos, le damos ping a Apollo P2. Está la IP. Bueno, vamos a dejar este pin ahí. Entonces en sí, esta es la aplicación como se montó. Les voy a mostrar también la parte de los archivos que se manejaron en el montaje del aplicativo. Yo lo abro por acá. Aquí. Voy a entrar al servidor. Lo creé en la raíz del inetput porque es como lo más fácil y óptimo pues para trabajar en este tipo de archivos. Entonces vamos a buscarlo acá en el inetput. Lo metí dentro de la carpeta rigs. Aquí está db2 haciendo asignación a la base de datos. Aquí están las clases que mostré en el trabajo. Aquí vamos a abrir el data source. Lo voy a abrir con Notepad para que veamos el código. Y aquí está el código pues que utilicé pues para la conexión a la base de datos. Hay muchos pues que están en internet cuando uno va a hacer una conexión de PHP a SQL. Entonces este fue el que yo encontré y me funcionó para la conexión. Luego está el display content, que fue donde toda la parte que desarrolló el código para mostrar todo lo que se hizo en la aplicación, para mostrar pues la información que hay en la base de datos. Entonces aquí está unas funciones, unos switches con unos keys que hace alusión a cada uno de los pasos que trabajé. Utilicé HTML con estos códigos para que se viera un poquito más estética la aplicación. También acá por acá abajo hago alusión a aquí estos son puros campos de la base de datos que son llamados. Aquí está el ID, el nombre, la dirección, el teléfono, la tarjeta, el tipo de algunas de las tablas que interactuamos en el curso. Y por acá les voy a mostrar acá en esta función se crea como una consulta del programa, como para mostrar información y que la práctica sea un poquito más completa. Aquí están, y aquí hay una conexión a la base de datos. Aquí la vemos, se ve está muy explícito, yo creo que todo esto. Cerremos esto y por último tenemos la clase que es la del menú, que es la que ya nos pinta todo lo que tenemos en el menú, que fue resumen alquiler, resumen cliente e ingreso de cliente. Se hicieron 3 tabs, 2 de consulta y 1 de ingreso. Bueno, entonces aquí vamos a la parte donde vamos a entrar a la aplicación, que son estas cosas que hay acá. Entonces voy a entrar bueno, voy a volver a entrar desde cero. Bueno, les voy a mostrar cómo es que se entra a la aplicación. Voy a abrir otro Chrome, otra pestaña de Chrome. Aquí voy a volver a pegarlo. Esta es la dirección.
Em, Ahí me abrió. Así sería. Voy a mostrarle la IP, que era lo que habíamos hecho ahora, para que quedara claro y con constancia de que era el mismo servidor. En este pin que había hecho acá. 10.25.16.104, así se llama por lo peor, sino que como lo había mencionado antes, por un problema de NS no me definió el nombre, pero con este sí me funciona. Entonces aquí voy a entrar a informe alquiler, él me va a mostrar como este grid de lo que teníamos en la base de datos, el informe cliente. Igual yo aquí puedo filtrar, aquí puedo hacer un filtro, ingreso al alquiler. Entonces yo puedo escoger cualquiera de las personas que tengo, que no, esto es un problemita pues de desarrollo, pero yo creo que a todos nos ha pasado. Entonces yo aquí puedo escoger Carlos Alberto López, los días que sean 8, el tipo de seguro puedo escoger si es parcial o total, el precio, pongámosle por decir algo, 1, 2, 3, 9.000, y la matrícula que puede ser pues el carro según lo que tenga yo, y le digo alquilar. Él ya me hizo la inserción. Eh, en sí, eh, esto fue pues como más que todo la primer punto. Se creó la aplicación, yo la hice pues con seguridad integrada. Bueno, sí, les voy a mostrar acá como es la parte integrada. Luego de haber creado el sitio, haber visto lo del pool y todo esto, acá hay un tab que se llama Authentication. Entonces yo le dije que era por Windows Authentication, entonces se pega mi dominio y por eso ya entra derecho, no tengo que utilizar usuario y contraseña. Bueno, para no extenderme más, aquí de todas maneras en el trabajo está detallado pues todo lo que es la parte de cómo se creó esto, las evidencias y esto, toda esa parte. En el segundo punto nos dicen que investigar la diferencia entre una base de datos relacional, una base de datos orientada a objetos y una base de datos distribuida. En el documento de Word yo coloqué pues que, que, qué relaciones, qué diferencias hay entre cada una. Pero de todas maneras yo hice una presentación en PowerPoint como para tener unos conceptos claros y ya después explicar el cuadrito. Entonces voy a hacer como presentación. Aquí dice base de datos de relacional. El concepto es que es un conjunto de bases de datos que se relacionan entre sí mediante una colección de tablas, las cuales cuentan con un único nombre, donde la fila de cada tabla representa una relación entre un conjunto de valores. Gráficamente se representa así como un fichero, como una especie de archivo, donde vos tenés según el nombre y todo esto, todas las conexiones. Entonces la relación tenemos aquí las relaciones y acá abajo tenemos que una tabla puede tener relación según el campo con otra tabla. El segundo fue base de datos orientada a objetos. Esta es diferente, este es un cómputo de datos donde las entidades son clases y sus elementos de datos son objetos. Este tipo de base de datos está diseñada e implementada como un conjunto de objetos relacionados entre sí. El ejemplo o la gráfica, o gráficamente sería así. Esto sería pues como la gráfica del modelo de orientado a objetos, un empleado, nombre, apellido, fecha de nacimiento. Y dentro de este mismo modelo se encuentran los atributos y las acciones que se hacen con dichos atributos. Por último tenemos la base de datos distribuida. Es un conjunto, el concepto de esta es un conjunto de datos que pertenecen a un sistema, los cuales se encuentran repartidos entre ordenadores de una misma red, ya sea local o en diferente localización geográfica. Datos que independientemente de donde estén localizados generalmente generan la información como si estuvieran en un solo ordenador. Esta base de datos me parece como muy, aunque en un punto más abajo, pero lo voy adelantando, es muy útil porque tiene muchas características para mí buenas. Eh, a diferencia de las otras dos, es que pues las tres son diferentes. La primera es una base de datos, pues que es una base de datos que tiene entre sí tablas que se relacionan. La segunda, la de objetos, es una base de datos pues que toda en sí tiene
una clase, y dentro de las clases tiene unos objetos y otros objetos tienen unos atributos que hacen un proceso independiente. Y esta otra base de datos, que es la distribuida, es la que es como una base de datos que tiene un montón de, o sea, está distribuida según en varios nodos. Puede ser, y todo se hace por mediante la comunicación que se tenga. Y esta es la gráfica que tiene la base de datos distribuida. Entonces aquí vemos una base de datos distribuida. Normalmente también se monta en Oracle. Pues hay varios, varios sistemas que la utilizan. Ahora sí, venga, yo les muestro aquí las diferencias. Eh, una base de datos relacional tiene una estructura de datos compuesta por registros, filas y relaciones. Esto lo hemos visto en la diapositiva, pero aquí se hace un poquito más descriptivo las diferencias. En cambio, una base de datos orientada a objetos, los datos se almacenan como objetos en un objeto, una entidad, y este es descrito mediante atributos. La otra característica de la otra base de datos es que tiene gran capacidad de expansibilidad, ya que se pueden agregar nuevos nodos a la base de datos. Otra característica que se relaciona entre sí es la integridad de la base de datos relacional. La integridad de los datos son reglas que se aplican a las relaciones. En la base de datos orientada a objetos comprende una gran cantidad de conceptos que permite el desarrollo de aplicaciones robustas. En la base de datos distribuida facilita la disponibilidad y confiabilidad de los datos en los distintos lugares que se encuentren. La manipulación de la base de datos relacional se ejerce a las relaciones y se realiza a través de un lenguaje de consulta. En la base de datos orientada a objetos, las relaciones son de muchos a muchos, se pueden representar directamente en la base de datos orientada a objetos sin necesidad de crear entidades intermedias. Y en la base de datos distribuida, la facilidad y la flexibilidad para mover los datos de un lado a otro. Adicional a esto, pues puse como que pretende cada una, o qué características o qué principales ventajas tiene contra la otra. Bueno, el tercer punto era pasar el modelo relacional que se hizo en la actividad 1 al modelo orientado a objetos y hacer el respectivo diagrama. Pues yo en este punto sí lo intenté hacer varias veces, pero tuve muchos problemas. Ahí sí tuve una falla, pero la verdad no supe cómo pasarla. Vi los tutoriales del profesor en el encuentro sincrónico y no pude llegar pues como una especie de solución. Y el cuarto punto, había una pregunta que si le vería la utilidad a la base de datos distribuida, y explica su respuesta. Yo le veo mucha utilidad a la base de datos distribuida. Aquí pues la escribo en el texto, pero eh, personalmente me parece de gran utilidad, pues sabiéndose configurar y teniendo buenos parámetros. Por ejemplo, esta base de datos distribuida se utiliza mucho en los bancos, porque independientemente de donde uno tenga el dinero, uno ahí saca la plata y uno no le importa, o hace la transacción, uno no le importa dónde está la base de datos. Internamente, pues las configuraciones son las que manejan eso, y tiene pues una gran cantidad de réplicas. A nivel de rendimiento me parece que es muy buena, y el manejo de los backups también es muy óptimo, como lo dije anteriormente, dependiendo pues obviamente de la configuración como esté. Es una base de datos que para grandes compañías es muy buena, y el acceso para los usuarios es como muy eficiente. A nivel de mantenimiento es más fácil de manejar, porque no tiene uno la premura de cuando hay un problema, como lo que si pasa en una base de datos relacional, que si se te bloquea o te daña la base de datos relacional, tenés que ir a buscar el último backup, restaurarlo y volver a ponerlo. En cambio, en esta base de datos distribuida, independiente pues del nodo que tenga el problema, el, el proceso siempre va a estar arriba. Se van a ver afectado alguno que otro servicio, pero al menos la disponibilidad va a estar arriba. Entonces yo sí le veo una utilidad, y ahí está en el texto descrito como el por qué digo que es muy útil. Entonces aquí termina mi
como digo, la sustentación de esta actividad.